Presentamos Conozca al Diputado. Muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos en un programa más de Conozca al Diputado desde la Asamblea Legislativa. Gracias por estar con nosotros y le damos la bienvenida de una sola vez a don Leslie Bojorges León. Don Leslie, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa. Muchas gracias a usted, doña Rosibel, por la invitación. Siempre es un placer estar aquí en Radio Asamblea Legislativa. Bueno, don Leslie, nosotros hemos creado este podcast con el fin de dar a conocer la vida del legislador. Vamos a analizar un poquito de dónde viene usted. Vamos a ver, lugar y fecha de nacimiento, dice Alajuela, la hermosa provincia de Alajuela, el 28 de mayo de 1977. Está bastante joven todavía, don Leslie. Educador, casado, bueno, ya dijimos de la provincia de Alajuela. Y está representando en la Asamblea Legislativa al Partido Unidad Social Cristiana. Ya muchos costarricenses han de conocerlo por sus disertaciones, por sus participaciones, etcétera, etcétera. Pero quisiéramos saber quién es Leslie. Un muchacho alajuelense, docente, educador, padre de 2 niños, esposo de doña Margot, que se forjó su propia vida cosechando café en las laderas del volcán Poás. Ahí cosechando café compramos los útiles escolares, compramos el uniforme, fuimos a la escuela, al colegio, fuimos a la universidad, salimos adelante y nos formamos como educadores y posteriormente quizás líderes de mi pueblo me impulsaron a convertirme en político, ¿verdad? No había asociación de desarrollo en mi pueblo y me impulsaron a crear la asociación de desarrollo que, como diría don Hernán Arce, por 30 años intentamos hacer una asociación de desarrollo y no lo logró. Y él me decía, yo le veo a usted un gran caudal político, yo creo que usted puede llegar muy lejos y lo quiero motivar para que usted pueda hacer lo que yo nunca pude hacer. Era como el político del pueblo, como el líder, presidente de la Junta de Educación. Y entonces me invitó a crear la Asociación de Desarrollo y ahí nació pues todo lo que tenemos hasta el día de hoy. Nací como dirigente comunal, ayudé a que se hicieran aceras, a que se construyera una escuela, a ayudar en mejoras a un colegio, a un puente, a pavimentar una calle. Comencé a trabajar en política, entendí cómo funcionaba. Le ayudé a diferentes candidatos a alcaldes que cuando quedaron alcaldes pues después íbamos a tocar la puerta para ayudar a poder que hubiera agua en una comunidad, que hubiera electricidad y bueno, eso me convirtió en el político que soy hoy. ¿Cómo es eso, don Leslie, haber crecido en un cafetal? Cuénteme alguna experiencia ahí con su familia. Bueno, sí, éramos de escasos recursos. En Alajuela, en las laderas del volcán Poás, lo que se cosecha es café y entonces éramos una familia muy humilde, de escasos recursos, así que había que cosechar café para poder financiar su estudio. Así que desde muy pequeño recuerdo que pedí una bicicleta y lo que me dieron fue un canasto y me dijeron, aquí está su bicicleta, con este canasto usted va a ir a cosechar café y se va a comprar su bicicleta. Así que pues efectivamente tomamos un canasto de media cajuela o de 3 cuartillos y nos fuimos a cosechar café y eso nos permitió pues poder comprar la bicicleta, pero después entendí que ese era el medio para poder comprar mis útiles escolares en la escuela, en el colegio. Así que con ese canasto compramos el primer PlayStation, compramos el primer televisor, compramos los útiles escolares en el colegio. Cuando quería unas buenas tenis, una buena jacket, pues me lo compraba cosechando café, que empezaba en octubre y terminaba en enero. Así empezó mi vida, digamos, y así también mi abuelita pudo construir su casa, mi mamá salió adelante, pudo estudiar para ser maestra, cosechando café, nos financiábamos el estudio. Yo no pasé de una cajuela. Usted era buen cogedor, don Leslie. Creo que la mayor cantidad de cajuelas que logré cosechar fueron 45 en el cafetal de don Henry, de los Vargas. ¿45 en cuánto tiempo? En un día. ¿En un día? Sí, claro. Era bueno. 45 cajuelas de café en un día. Recuerdo hasta el día de hoy que uno ya llevaba varios sacos sacados de la montaña porque
Cosechábamos el café en las laderas del río Itiquís. Y ya llevaba varios, no sé, tal vez llevaba unos 10 sacos de café que los teníamos que subir. Y uno se me regó. Y se me regó y salió dando vueltas por la ladera y tuve que comenzar a recoger el café y a seguir sacando los otros sacos a la ladera porque llegaba el camión, era un Isuzu azul, un NKR creo azul, y entonces llegaba, había que medir las cajuelas y cuando se llenaba seguíamos cosechando café y había que regresar a sacar los sacos de café. ¿Cómo era un día ahí? ¿O picaban los bichillos, comían ahí? Cuénteme el día completo. Mi abuelita me preparaba el almuerzo, así que a las 4 de la mañana, cuando el gallo cantaba, había que levantarse. Llevábamos una jacket impermeable, o a veces una bolsa cuando no había jacket. El canasto y a caminar para el cafetal. Ya cuando empezaba a alumbrar, 5 de la mañana, teníamos una calle de café, que es lo que se le llama, ¿verdad? Y entonces usted pues comienza a cosechar, le toca poder recoger el café que se cayó, eso es limpiar la calle, ¿verdad? Y entonces había que cosechar el café y recoger lo que se le cayó. Uno le quita las hojas al canasto de café, porque cuando uno va cogiendo café van cayendo las hojas, hay que quitarle las hojas. Uno va llenando los sacos, a los sacos comúnmente le caben 3 cajuelas de café en promedio. Las sacas le caben mal, le llegan a caber hasta 6 cajuelas de café. Y pues los vas guardando, los sacos en tu misma calle. Cuando te dan una nueva calle, porque ya terminó de cosechar café, te dan una nueva calle, entonces tienes que pasar los sacos a esa otra calle. Comúnmente los sacos de café usted les pone un membrete, les pone una L de Leslie o una BJ de Bojorges para saber que son sus sacos de café. Porque a veces hay que sacarlos de la ladera y tenés que ponerlos donde llega el camión para poder pasarlos al camión o medirlos, y entonces tienen que estar identificados porque si no se van a confundir. Y pues efectivamente, digamos, llega uno todo mojado, almuerza y desayuna a las 8 de la mañana para que la comida no se enfríe mucho. Y ahí hasta las 5 o 6 de la tarde que usted termina, y de regreso para la casa, a bañarse, a dormir, para levantarse el día siguiente a las 4 de la mañana. ¿Recuerda alguna experiencia? Muchas. Recuerdo un señor que vendía unas empanadas deliciosas de queso, y entonces llegaba a las 3, 4 de la tarde y comenzaba a gritar: empanadas de queso, y uno con aquella hambre porque se había almorzado a las 8 de la mañana, 9 de la mañana. Y de pronto uno salía y compraba una taza de café y compraba una empanadita y comía, y bueno, seguía cosechando café, porque eso era lo que le permitía a usted comprarse los zapatos, las medias, el pantalón, claro, y poder seguir estudiando en el colegio. ¿Hasta cuándo Leslie estuvo cogiendo café y ayudando en la familia? Durante toda mi adolescencia. Empecé a los 3 años de edad con mi abuelita. Yo cosechaba bandolas mientras ella iba cogiendo café. Recuerdo que el primer canasto fue de media cajuela. Yo tenía de verdad 3 años de edad, 4 años de edad, por ahí, y ella tenía una propiedad que el papá se la había dejado, era mi bisabuelo, y entonces cogí café con ella durante toda mi infancia. Ella fue la que me enseñó, y después en la adolescencia iba a coger café para poder comprarme el uniforme del año siguiente y la calculadora o el bulto, todo lo demás. Creo que hasta los 17 años coseché café. ¿En qué lugar fue a la primaria? Escuela Enrique Riva Morilla, de mi pueblo. Empecé en una escuela que se llama Otto Miller, es privada, pero mi mamá trabajaba todos los días, entonces tenía que irme con ella en el bus en la mañana, a las 6 de la mañana. Yo entraba solo a esa escuela, pero cuando venía tenía que cruzar la calle principal, la ruta 130, y más de una vez un carro casi me atropella, así que los choferes del bus le dijeron a mi madre: en cualquier momento su hijo se muere, porque salen de la escuela y tienen que cruzar, y entonces casi lo mata un carro. Recuerdo más de una vez que un carro frenó, casi estuve a punto de morir. Y entonces me pasaron a una escuelita pública que está frente que estaba ahí en mi comunidad. Era una escuela unidocente, entonces el profesor le daba clases a 3 grupos en la mañana y a 3 grupos en la tarde. Y bueno, ahí saqué mi escuela, en la escuela Enrique Riva Morella.
¿Cómo se portaba don Leldy ahí en la primaria? ¿Era travieso? Era un poco travieso, la verdad. Sí, Sí. para ser totalmente honesto con usted y con todos los costarricenses que nos ven, la verdad es que sí, era un poco travieso, inquieto, siempre he sido hiperactivo, ¿verdad? Un poco de déficit atencional también, ¿verdad? Pero con muchos principios y valores. Eso me los enseñó mi abuelita y mi tía, que con ellas fue con la que me crié. Me enseñaron a ser un hombre honrado, trabajador, honesto, pulseador, resiliente. Así que era un poco inquieto, pero un buen muchacho. Sí, y todavía, don Leldy. Sigo siendo, claro que sí, por supuesto. Sí, 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 sí. Cuando pasamos ya a la secundaria, ¿cómo fue su vida en la secundaria? Mucho más difícil, mucho más difícil. Tengo que confesar que yo desde que nací nunca tuve padre. Mi padre se divorció de mi mamá y se fue a vivir a Panamá y posteriormente a Estados Unidos. Actualmente vive en Dallas, Texas. Y entonces es un poco difícil porque no tienes un patrón de padre. Nunca sabes a quién copiar el ejemplo, ¿verdad? Cómo vestir, cómo comportarse, cómo hablar. Los adolescentes siempre andan buscando un modelo de hombre, ¿verdad? Comúnmente tratan de adoptar el modelo de hombre de su papá. Pero yo no lo tenía, así que muchas veces copié el modelo de algún tío, o de algún otro vecino, algún profesor del colegio, del director Rafael Ángel Rojas Cordero, y pues tratando de copiar siempre lo bueno de los seres humanos que le llaman a uno la atención y que sirven de modelo. Traté de seguir esos buenos pasos y de ser un buen muchacho. ¿Le ha afectado eso, la ausencia de su papá, don Leldy? A todos les afecta. Digamos, tengo que decirle que como educador tuve que recibir a muchos estudiantes, alumnos o alumnas que después de un divorcio se caen las notas. Muchas veces era director de una escuela y entonces muchas veces recibí alumnos que se separaron los papás, o que mataron a su papá, o que su mamá se fue de la casa y los abandonó con sus hijos, y eso a todos los seres humanos les afecta. Por supuesto que a mí también. Don Leldy, ¿cómo ha manejado usted ese hiperactivismo que usted tiene y esa inquietud que tiene ahora siendo un adulto? Los he tratado de convertir, en vez de que sea una debilidad, lo he convertido en fortalezas, ¿verdad? Esa hiperactividad es tan solo energía en los seres humanos, que cuando usted tiene un papá que logra canalizarle esa hiperactividad, pues lo mete a jugar fútbol, a natación, a béisbol, y entonces esa hiperactividad tan solo es energía que usted logra desarrollarle en algún deporte. En el caso mío no tenía. Le puedo contar que yo a mis 25 años de edad, cuando me hice, 22, 23, 24 años de edad, cuando me hice novio de mi actual esposa, ella me dijo, ¿por qué no vamos al Polideportivo de Alajuela? Yo no lo conocía, nunca había ido al Polideportivo de Alajuela. Y pues entonces esa hiperactividad se trata de aprovechar en energía, ¿verdad? Y mucho de eso lo canalicé a través de la política, ¿verdad? De aprender a hacer política, a visitar las comunidades, a conocer los líderes, a ayudar en problemas que tienen las comunidades, en problemas pluviales, en puentes, en aceras, en carreteras, ayudar a que los pueblos se desarrollaran, y eso me permitió convertirme en regidor, presidente municipal y bueno, hoy diputado de la República. ¿Ha sufrido algo fuerte, don Leldy, que le haya permitido llorar? Sí, claro, el día que murió mi tío Clifford, que era director de una escuela y que había sido el modelo en la familia porque también era político, recuerdo que lo fui a buscar al Hospital México y encima de él, ya fallecido, me puse a llorar. La muerte de mi abuelita también, que había sido mi mamá, ¿verdad? Ella desde niño, yo nací en esa casa porque mi padre se había ido, así que era mi mamá. De hecho, que a ella le decía mami y a mi mamá le digo mamá hasta el día de hoy. Recuerdo que cuando murió ella tenía Alzheimer, yo la cuidaba como un hijo más, yo me convertí en un hijo más de mis tíos que me veían como hermanos, y recuerdo que me postré de rodillas, hablé con Dios, y cuando abrí los ojos me puse a llorar porque sabía que ella estaba falleciendo. Y con mi tía Ana Merle, que también era como mi mamá, porque cuando yo nazco, ella es la tía joven que me saca del hospital, que me compra cobija,
que me chineaba porque mi mamá trabajaba en el día, estudiaba en la noche y entonces ella era la que estaba al tanto de mí, me daba de comer, me llevaba a su casa. Yo recuerdo cuando nació su hijo Dayford, cuando llegaba su esposo Eli del trabajo, yo estaba ahí con ella, ¿verdad? Entonces, evidentemente, y eso marcó mucho mi vida, porque ella siempre me había impulsado en la política, ¿verdad? Y me decía que yo tenía un gran futuro, y ella muere el día que yo quedo electo como regidor por primera vez, el 7 de febrero del año 2016. El día que yo quedo electo, ese día ella muere. Yo termino de jalar votos a las 6 de la tarde y en vez de quedarme disfrutando con mis compañeros y orgulloso, contando votos, sabiendo que quedé electo como regidor, me voy al Hospital San Rafael de Alajuela a ver a mi tía que ya estaba muerta. Entiendo que le gustan los animales, don Lely. Sí, claro. Siempre había querido animales, pero éramos muy pobres y los animales requieren mantenimiento, alimento, cuidados, etc. Entonces de niño nunca tuve un animal. Yo siempre había querido un perro y nunca lo había podido comprar, nunca había podido tener un perro porque éramos muy pobres y no podíamos tener un perro. Así que cuando nacen mis hijos, Felipe sobre todo, que es el menor, le fascinan los perros y entonces fuimos a comprar unos perros salchichas para hacer feliz a mi hijo Felipe. Posteriormente mi hijo Leslie quiere tener un gato y entonces dice que él quiere un gato angora y entonces fuimos a comprar uno para que él tuviera. Entonces tenemos 2 gatos y 3 perritos que son muy felices ahí, que son parte de la familia. Le pregunto porque hay alguna parte por aquí que dice que usted lucha por el bienestar animal. Así es, por supuesto. De ahí tomamos un gran sentido de pertenencia por los animales y entonces hemos planteado varios proyectos de ley en esa línea para que las personas entiendan que los perros o los gatos o cualquier otro animal cuando se compra debe tener cuidados, que no los podemos maltratar y debemos de entender que si bien es cierto forman parte de la familia, tienen cuidados, tienen responsabilidades y todos deben de entender cuáles son sus responsabilidades. ¿Se arrepiente de algo, don Leslie? De nada en mi vida. Todo lo que he iniciado, todos mis proyectos de vida, todos me hacen muy feliz. Ser educador, que es mi profesión, me llena de mucho orgullo porque he podido ayudarle a muchos niños y jóvenes a salir adelante en la vida, a convertirse en los seres humanos que son hasta el día de hoy. Mi matrimonio, mis hijos, todo lo que he hecho en mi vida me hace muy feliz, no me arrepiento de nada. Si volvería a nacer, haría exactamente lo mismo. Muy bien. Me enteré por ahí que se hizo un tatuaje. ¿Qué piensa de los tatuajes? Bueno, te tengo que decir que jamás en mi vida creí que me iba a hacer un tatuaje. Nunca, jamás. Mi madre es muy escéptica a los tatuajes y siempre me había dicho, el día que usted se haga un tatuaje, yo voy y se lo arranco, o se lo borro, se lo quito. No estoy de acuerdo. Pero hablé con mi madre porque me parece que, sobre todo en este país, hay una mala información sobre los tatuajes. Me parece que es arte, es cultura. Y además, un día me enojó mucho cuando dije que quería hacerme un tatuaje y muchas personas comenzaron a decir que si se hace un tatuaje, Dios no le va a recibir en su santa gloria. O si usted se hace un tatuaje, usted pasa a ser del diablo. O los tatuajes son sinónimo de personas delincuentes y malas. Y no es cierto. Comencé a estudiar el mundo de los tatuajes y me di cuenta que tan solo es arte y cultura. Y que hay grandes profesionales, personas buenas, honradas, trabajadoras, honestas, que tienen un tatuaje y que no por tener un tatuaje quiere decir que los convierte en malos. Es tan solo arte y cultura, es la forma de cómo nuestros antepasados manifestaban el arte en el cuerpo. Por eso me lancé el reto de poder demostrarle al mundo entero que los tatuajes no hacen a una persona mala. Los tatuajes tan solo son artes y me parece que yo debía de ser el que abriera brecha y le demostrara a la sociedad que no es cierto. Yo soy un hombre honrado, honesto, trabajador, un buen esposo, un buen papá, un buen diputado y que no por tener un tatuaje soy malo. Por eso con Eric, este tatuador famoso, empezamos un proyecto donde le ayudé a tratar de
de impulsar las convenciones de tatuajes en Costa Rica, y eso me permitió pues ser uno de los que inauguraba el evento de la convención de tatuajes, siendo tatuado ahí en vivo y a todo color. ¿Qué se hizo? Coco, el niño de la película Coco, niño de la película, ¿verdad? Miguel, que representa mi vida, ¿verdad? ¿Qué significa? La película de Coco es pues un niño que quiere tocar guitarra, que su abuelita no se lo permite porque su papá era alcohólico, era guitarrista, me imagino que mujeriego, y pues todo lo que tiene que ver con la música, algunas cosas, ¿verdad? Y entonces no le permiten tocar una guitarra, pero él amaba la guitarra, y entonces él lucha por llegar a ser guitarrista, y pues entra un poco en la vida de los muertos en la que creen los mexicanos, y pues termina conociendo a su papá en un sueño, ¿verdad? O en una vida más allá. Y entonces cuando fui a ver Coco con mis hijos al cine, me puse a llorar en la película como un niño, porque yo dije, ese soy yo, ¿verdad? Quería tocar una guitarra y no me dejaban porque mi papá era alcohólico, era mujeriego, era guitarrista, y entonces mi abuelita siempre me prohibió tocar una guitarra, al punto de que yo, con la misma cosecha de café, me compro una guitarra y mi abuelita me la barata. Yo recuerdo el día que mi abuelita agarró la guitarra y la quebró, la rompió y la tiró por el guindo. Y entonces me afectó mucho, ¿verdad? Me puse a llorar en medio cine con mis hijos, me preguntaron qué me pasaba y les dije, bueno, es que esa es mi historia de vida, ¿verdad? Miguel en la película Coco es mi historia de vida. Coco, que es la abuelita, es como estar viendo a Cecilia Rodríguez, es mi abuelita que no me permitía tocar guitarra porque quería protegerme para que yo no cayera en lo que era mi papá, y ella quería que yo fuera un hombre de bien, que fuera un hombre trabajador, que sacara adelante mi familia, que fuera un orgullo para ella, para mis tíos, para mi mamá, y entonces trataba de cuidarme, de meterme en una burbuja para que yo no tomara licor, para que no cayera en el vicio de la música que te lleva a las drogas o te lleva al alcohol, al licor, al fumado. Y entonces me sorprendió tanto que cuando me invitaron a hacerme un tatuaje, lo que me hice fue a Miguel de la película Coco. ¿Con eso lo superaba o cree que necesita superar esa parte? No, yo creo que lo he superado. Yo creo que todos tenemos traumas en la vida, ¿verdad? Todos los seres humanos, en algún momento cuando sufrimos, tenemos traumas con nosotros. Pero creo que lo he superado, ¿verdad? Evidentemente, cuando usted recuerda a un familiar, se pone a llorar. Igual cuando usted recuerda pues, que no pudiste tocar guitarra y que no pudiste hacer lo que querías de niño, pues te hace llorar. Pero eso no quiere decir que ha sido un obstáculo en mi vida para salir adelante. Creo que lo he superado. ¿Podría ser una tarea pendiente aprender a tocar guitarra, don Lely? Creo que no. Ya no. Creo que no. No, vamos a ver, no creo. Requiere disciplina, requiere trabajo. Estoy enfocado en ser un buen diputado, en ser un buen político, en ayudarle a este país. No creo que tenga el tiempo para poder meterme a llevar clases de guitarra y convertirme en un guitarrista, que además cuando hago algo lo hago muy bien hecho, y entonces pues tocar por tocar no tiene sentido. Me encantaría pues llegar a ser muy buen guitarrista si me voy a meter en algo, ¿verdad? Y eso requiere mucho tiempo y no lo tengo en este momento. ¿Cree, don Lely, que todo eso que lo forjó a usted, que ha contado en este programa, es el hombre exitoso del día de hoy? ¿Cómo se siente siendo diputado? Claro, por eso te digo que lo superé, porque todo eso me permitió convertirme en el hombre que soy. Soy un hombre resiliente, digamos. A mí no me achicopalo con nada, digamos. Nada me asusta. Soy un hombre valiente, y esa infancia dura donde había que cosechar café, donde había que comprarse los útiles escolares, donde había que competir contra los demás. Más de una vez intentaron robarme un saco de café, robarme el almuerzo. Había que ahí en el cafetal a veces pelear con los demás y poder enfrentarse a otros seres humanos para poder salir adelante en la vida. Me forjó en el hombre que soy. Entonces
Soy un hombre que a las adversidades las ve como oportunidades para convertirlas en fortalezas. Así que creo que toda esa niñez con falta de recursos, sin un papá, mi mamá siendo exigente y fuerte porque había que salir adelante en la vida, había que convertirse en un hombre profesional, había que estudiar, había que ser honrado, bueno, trabajador. Eso me convirtió en el ser humano que soy. Así que no lamento nada de lo que me pasó en mi vida. Y aquí en la Asamblea Legislativa también hay muchas piedras, caen por todos lados. En política es difícil, digamos, la política es muy complicada porque hay pocas personas leales en la vida. Es difícil porque muchos aquí en la Asamblea Legislativa vienen no a ayudar a crear leyes y apoyar buenas iniciativas para tener un mejor país, sino que vienen aquí detrás de un proyecto político para ver cómo se convierten en ministros o cómo se convierten en presidentes de la República o cómo llegan a ser alcaldes. Y entonces siempre, o algunas personas andan con cálculos políticos, ¿verdad? Y entonces no aprueban un proyecto de ley al presidente de la República porque eso puede hacer que sus mismos partidarios lo vean mal porque está apoyando al presidente. Yo le tengo que decir que dentro de mi mismo partido tengo muchas críticas porque dicen que yo soy diputado de Chávez, pero yo no soy diputado de Chávez, yo soy un diputado que a las buenas iniciativas de Rodrigo Chávez las voy a apoyar porque es bien para este país y porque yo creo que el planeta Tierra está gobernada por Dios. Dios sabe lo que yo estoy haciendo y Él puede verme y puede seguir mi trayectoria, y cuando yo comienzo a hacer cálculos políticos y a tomar decisiones pensando en si el día de mañana llego a ser alcalde de Alajuela o estoy pensando en volver a ser diputado, estoy pensando en ser presidente de Costa Rica, Dios lo está viendo y Dios sabe que uno anda midiendo todo esto, y no se trata de que le voy a atravesar el caballo, voy a tratar de ser un obstáculo al desarrollo de este país por cálculos políticos míos. No, yo vine aquí a ayudarle a esta nación y a tomar decisiones por el bien de Costa Rica, sin importar si es a beneficio de este gobierno o si hubiese sido Figueres el presidente, le ayudaría con todo el gusto del mundo, porque no le estoy ayudando a Figueres, o en este momento no le estoy ayudando a Rodrigo Chávez, le estoy ayudando a Costa Rica a tener una mejor nación, un mejor país del que construyeron nuestros abuelos, en el que nació usted y yo y que nos permitió tener la Costa Rica en la que vivimos usted y yo y que es motivo de orgullo en el mundo entero. Don Lely, para terminar, un dato curioso, ¿cuándo empezó a ser usted más grande que los demás y si eso le ha afectado en su vida? Pues sí le afecta a uno de niño, ¿verdad? Yo siempre vacilo y digo que nunca me dejaron tomarme una foto adelante en el kinder, ¿verdad? Siempre era el más grande del grupo. Y yo la primera en la fila. Doña Rosibel, qué curioso. Bueno, a mí nunca me dejaron tomarme una foto en el frente, ¿verdad? Siempre tenía que ir atrás. Sí. En los desfiles de graduación siempre me tocaba ir de último. Desde pequeño soy muy alto, desde que nací, muy grande, decía mi madre. Y la pregunta es si eso me ha afectado. Sí. Pues de niño tal vez nunca pude salir enfrente, ¿verdad? Me tocaba ir con la que tal vez la muchacha que no era más grande y entonces se veía muy pequeña a mi lado, y entonces en el colegio, en la escuela les da vergüenza porque yo era muy alto. Pues sí le afecta a uno de niño, pero nada del otro mundo. Seguimos como somos, ¿verdad? Y nos queremos como somos. Así es. Creación de Dios, Dios me hizo así y bendigo el nombre de Dios por construirme en el hombre que soy. Muchísimas gracias por haberse abierto en nuestro programa Conozca al Diputado en esta ocasión, don Lely. Gracias a usted, doña Rosibel, por invitarme a su programa, por permitir abrir las puertas de mi vida para que los costarricenses me conozcan. Siempre es un placer venir aquí a TV Legislativa, al programa de Conozca a su Diputado, ¿verdad? O Conozca al Diputado. Que Dios bendiga este país, que Dios bendiga la Asamblea Legislativa, TV Legislativa y Radio Legislativa. Muchísimas gracias, don Lely, y a ustedes por habernos acompañado en este podcast. Que tengan bonito día. Hemos presentado Conozca al Diputado.